Los imanes. Estos objetos que parece que se separan y se atraen de forma mágica. Estos los usamos en la vida cotidiana para hacer brújulas, abrir la puerta de la heladera, para equipos de música y motores. Los imanes tienen dos lados o dipolos, uno norte y otro sur. Esto es así ya que la concentración de electrones en algún lugar del imán es mayor que la contraria. El nombre imán viene de la magnetita, que es el único material en su estado natural que es magnético. El resto de materiales son imantables. ¿Qué quiere decir? Decir esto, que algunos materiales en su estado puro no son magnéticos, sino que se le puede poner un campo magnético. El nombre de la magnetita viene de Magneto, que era un pueblo griego que se asentaba en lo que hoy sería Turquía. Pero, ¿qué materiales son magnéticos? O, en su estado puro, solo unos pocos. Igualmente, se pueden hacer imanes derivados de estos, o con mezclas de algunos. En su estado puro, los únicos materiales magnetizables que se les puede poner un campo magnético. A los únicos materiales que se les puede poner un campo magnético son el gadolinio, el cobalto, el níquel y el hierro. Pero, si nos damos cuenta, no todos los materiales que están hechos de hierro son magnéticos. Esto es porque el hierro está dividido en pequeñas mitades y trocitos llamadas dominios. Cada dominio tiene su polo norte y sur, como ya dijimos anteriormente. Es como si tuvieran una dirección en la que ellos apuntaran. Estos están completamente desordenados, pero si a estos se les pone un campo magnético muy potente, un dominio prevalece y los demás se alinean con él, generando un mayor campo magnético y generando también un imán. Y así es como se hacen los imanes de hoy en día. Los imanes también de hoy en día son una aleación de boro, níquel y hierro. También hay una propiedad magnética que se llama temperatura de Curie, que fue descubierta por un científico llamado Pierre Curie, que es la temperatura que estos pierden su propiedad magnética. Una propiedad de los imanes muy interesante para hacer un experimento se trata del diamagnetismo. Para usar este experimento o para experimentarlo, debemos disponer de suficientes imanes como para generar un campo magnético tan potente que su lado opuesto haga una fuerza que pueda hacer levitar o volar un grafito pirolítico o carbono pirolítico, como podemos ver aquí en pantalla. En caso de que tu cuerpo quede entre medio de dos imanes muy potentes, podrías salir gravemente herido o con lesiones muy importantes y catastróficas.